Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca del nuevo Project Manager, un profesional integral. Acompáñame a conocer cuáles son las competencias y distintas disciplinas que tiene que manejar el nuevo Project Manager. El nuevo Project Manager es un profesional integral que no debe ver los proyectos solo desde la perspectiva técnica. Son muchas las disciplinas que debe conocer el Project Manager para gestionar los proyectos de manera exitosa. Adicionalmente, no los debe ver de forma aislada, debe ver los proyectos en el contexto donde estos se desarrollan. El PMI ha venido evolucionando y mostrando la visión del nuevo Project Manager para enfrentarse a un mundo cada vez más proyectizado, con una alta demanda de profesionales capacitados para enfrentar las demandas del futuro y los proyectos del futuro. Acompáñame a conocer cuáles son las nuevas competencias que deben tener los Project Managers en estos nuevos tiempos. En mi video anterior explicaba cómo priorizar los proyectos en el portafolio de la empresa y hacía referencia a la ruta de entrega de valor que siguen los proyectos. Los project managers deben entender que el entorno afecta a las empresas y que pueden, por tanto, afectar al portafolio de proyectos. Los project managers deben tener competencias para gestionar proyectos en entornos VUCA. Por su parte, la organización debe monitorear el entorno para poder ver cuál es el impacto que está generando sobre sus estrategias y definir sus estrategias o convertir las estrategias en proyectos. Todas estas iniciativas estratégicas deben ser evaluadas mediante un caso de negocio que el Project Manager debe entender. En la organización también pueden provenir proyectos del banco de ideas de la organización, donde las personas pueden estar proponiendo proyectos y estos proyectos también deberían estarse alineando o validándose su alineación con la estrategia organizacional y debería elaborarse también su caso de negocio. En las recetas te dejo un video acerca de cuál es la estructura del caso de negocio de los proyectos. En la organización debe existir una instancia que priorice los proyectos, lo cual te explico detalladamente en el video de priorización del portafolio de proyectos. El Project Manager debe entender que los proyectos representan tiempo y dinero para la organización y que solo la organización debe priorizar aquellos proyectos que le generen mayor valor. Y estos proyectos van a incluirse en el portafolio de programas y proyectos junto con los proyectos regulatorios que debe ejecutar la organización. A su vez, en la organización debería existir una oficina de gestión de proyectos que establezca las prácticas que deben utilizarse para gestionar el portafolio de programas y proyectos. La ejecución de los proyectos va a permitir tener resultados que son entregados a la operación y que le permiten a la organización obtener los beneficios y el valor esperado. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de los elementos de la dirección organizacional de proyectos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Los project managers deben comprender cuál es esa ruta de entrega de valor de los proyectos y que en la organización existe una oficina de gestión de proyectos que puede establecer las mejores prácticas para ejecutar los proyectos dentro de la organización. El project manager debe entender cuáles son sus funciones para gestionar los proyectos de la empresa y dependiendo cómo esté organizada la empresa, puede formar parte o no de la oficina de gestión de proyectos, es decir, podría reportarle a la oficina de gestión de proyectos. El Project Manager debe tener una serie de competencias que le permitan gestionar los proyectos que le son asignados dentro de la organización. Para ello, el PMI establece el triángulo del talento en el cual se indican cuáles son las competencias que debe tener el director de proyectos, es decir, cuáles son los conocimientos y habilidades con las que debe contar el Project Manager y están relacionadas en tres grupos de competencias. Una que tiene que ver con la dirección técnica de proyectos, que son los aspectos técnicos para poder desempeñar su rol como director de proyectos.
Otro grupo de competencias relacionadas con la gestión estratégica y de negocio, donde el Project Manager debe conocer la industria en la cual se está desempeñando y debe entender la organización y mejorar el desempeño y entregar resultados alineados con la estrategia organizacional. Y el tercer grupo de competencias está relacionado con el liderazgo y corresponde a las habilidades que debe tener el Project Manager para guiar, motivar y dirigir al equipo para que puedan gestionar los proyectos y de esta manera conseguir las metas del negocio. El Project Manager, a su vez, también debería tener las acreditaciones que le permitan desempeñar su rol, como por ejemplo la certificación PMP. También debería manejar los estándares, principios y prácticas reconocidos a nivel mundial para gestionar los proyectos, como por ejemplo el PMBOK. El Project Manager debe entender su proyecto, debe conocer cuáles son los resultados que va a generar el proyecto y cuál es el valor que el proyecto va a estar entregando a la organización. También debe aplicar las habilidades, conocimientos y competencias que tiene para poder gestionar el proyecto adecuadamente integrado con los principios y prácticas de la gestión de proyectos. Igualmente, debe tener conocimientos de la disciplina de gestión del cambio en proyectos. Si en la organización no existe una PMO o una oficina de gestión del cambio que ayude a manejar el cambio en los proyectos, el Project Manager debe asumir esta función. Por tanto, debe tener las competencias necesarias para gestionar adecuadamente los cambios que generan los proyectos. Igualmente, el Project Manager debe entender cómo la industria en la cual se está desempeñando influye sobre el proyecto y también debe comprender cómo las tecnologías pueden estar afectando el proyecto. Incluso si el proyecto lleva componentes tecnológicos, debe comprender bien las nuevas tecnologías que se estén implementando y saber cuáles serían los cambios o la gestión del cambio que debe aplicar de acuerdo al alcance tecnológico o al impacto que tenga este tipo de proyectos sobre la organización. Una vez que el Project Manager entiende cuál es el alcance de su proyecto, el contexto donde el proyecto se está desarrollando, debe establecer entonces cuál es el enfoque para gestionar su proyecto. ¿Qué metodología debe estar aplicando? Si un enfoque ágil o un enfoque predictivo, antes conocido como tradicional. De acuerdo al tipo de proyecto que esté ejecutando y a la temática que aborde el proyecto, el Project Manager también tiene que conocer las claves específicas del tipo de proyecto que va a estar ejecutando, ya sea por industrias o por tipos de tecnologías, tipos de procesos que se vayan a estar llevando a cabo. Debe tener los conocimientos necesarios para poder gestionar el proyecto de acuerdo a la temática que éste aborda. El Project Manager debe considerar todos estos elementos para poder definir las estrategias de ejecución del proyecto. Una vez que entiende el contexto y los impactos que genera este proyecto, puede entonces definir la mejor estrategia de ejecución. Y finalmente deberá gestionar el proyecto utilizando las distintas herramientas y técnicas que se utilizan en esta profesión para ejecutarlo de manera adecuada. Una interesante herramienta que puede utilizar el Project Manager para controlar el proyecto es el estado de salud del proyecto. Los Project Managers debemos ser profesionales integrales con todas las competencias requeridas para gestionar los proyectos dentro de una organización y que estos logren el valor y generen los beneficios que la organización está esperando. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, déjame un comentario o compártelo con alguien que pueda interesarle. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Nos vemos en el siguiente video.